La energía sexual es la prueba más directa de tu naturaleza divina disponible dentro de un cuerpo físico. La fuerza que se mueve en tu centro sexual es idéntica a la fuerza que hace girar las galaxias, que divide las células y que anima a todo ser vivo. Es la misma energía, la misma conciencia, solo que con distinta intensidad, en distinto lugar, pero con la misma esencia. Lo que voy a compartir va a desafiar muchos condicionamientos. Si cargas vergüenza alrededor de la sexualidad, si te enseñaron que el cuerpo y el espíritu viven en mundos separados, si crees que lo divino está allá arriba y el sexo pertenece aquí abajo, entonces va a surgir fricción. Perfecto. Esa fricción es la mentira quemándose. Quédate conmigo. Hemos hecho ya varios vídeos sobre energía sexual, pero este es, con diferencia, el trabajo más profundo. Y es tanto para hombres como para mujeres. Si eres mujer, esto también es para ti. Siéntete en casa. Algunas partes fueron editadas porque entraban en terrenos muy delicados de magia sexual, tanto para evitar confusión como para mantenerte a salvo y para que YouTube no bloquee este contenido. Aún así, lo que queda es mucho. Incluye métodos prácticos y meditaciones guiadas. Hacia el final te mostraré cómo funciona la energía sexual, que revela sobre ti y cómo trabajar con ella para provocar el reconocimiento para el que está diseñada. Esto se basa en enseñanzas del Vajrayana, en historias de grandes siddhas y alquimistas del sur de la India, e incluso en maestros taoístas legendarios en estas prácticas. Estamos hablando de algunos de los mayores transmisores de este conocimiento en los últimos 3000 años. Y al final, te daré una verificación directa que puedes probar tú solo, para que no creas nada por fe, sino por experiencia. El título habla de magia sexual porque esa palabra llama la atención. Pero si quitas el misterio, lo que queda es algo mucho más simple: el uso consciente de la energía más potente disponible para el ser humano. Magia solo significa tecnología que aún no entiendes. Cuando terminemos, entenderás esa tecnología. La energía sexual opera en el punto exacto donde se cruzan la materia y la conciencia. Cuando comes, la energía entra como alimento y se transforma en combustible. Cuando respiras, entra como aire y oxigena tu sangre. Pero la energía sexual no entra desde fuera. Se genera dentro, en el punto donde tu estructura física se encuentra con el principio que te mantiene vivo. Emerge desde la base de la columna, en la raíz de tu sistema nervioso, donde se acumula la mayor concentración de fuerza vital. Todas las tradiciones que trabajaron seriamente con esta energía le pusieron nombre. En China la llamaron esencia, la materia prima de la vitalidad. En los sistemas tántricos la llamaron el poder de la serpiente, la fuerza dinámica de la conciencia enroscada en la base. En Egipto la entendían como el fuego que asciende por la columna. La energía que crea vida puede redirigirse para crear despertar. ¿Qué hace que la energía sexual sea prueba de lo divino? La excitación disuelve los límites. Obsérvate la próxima vez. El yo que se preocupa, que planea, que sostiene la historia de ser una persona separada en un mundo hostil, ese yo se suaviza cuando la excitación es real, sobre todo al acercarse al clímax. Aparece una sensación de expansión, de fusión, de olvidar dónde terminas tú y dónde empieza la sensación. La mente pensante se aquieta. El tiempo se distorsiona. El cuerpo se vuelve inteligente de una forma que supera el control consciente. Esa disolución es el mismo mecanismo que cualquier experiencia espiritual auténtica. Cambia el contenido, placer sexual o absorción meditativa. Pero la estructura es idéntica. El yo separado, que existe como una contracción de la conciencia en una identidad localizada, se suelta por un momento. La conciencia prueba su propia naturaleza sin bordes. Eso le ocurre de forma inconsciente a miles de millones de personas. Lo viven por accidente, lo persiguen sin entenderlo y lo pierden en el instante en que el clímax termina. La energía se libera hacia afuera, se descarga, y el yo separado vuelve a encajarse en su lugar como una banda elástica. Entonces comienza la búsqueda del siguiente golpe, de la siguiente descarga. Porque algo en ti sabe que esa disolución está más cerca de la verdad que el estado contraído en el que vives normalmente. Como el mecanismo permanece oculto, se vuelve compulsivo. Se busca una y otra vez sin llegar nunca a aquello hacia lo que la energía apunta. Las tradiciones que trabajaron conscientemente con la energía sexual entendieron algo clave. Si puedes evitar la descarga, si puedes contener y redirigir la energía que se acumula antes de la liberación, puedes usar esa misma fuerza disolvente para romper de forma permanente la ilusión de separación.
Un orgasmo de 10 segundos te devuelve al punto de partida. Una apertura sostenida puede reorganizar por completo tu relación con el hecho de estar vivo. Olvida la imagen romántica que Occidente ha construido sobre el Tantra. Aquí se tomó la palabra, se le vació el significado y se convirtió en sexo lento con velas y miradas. Eso puede ser agradable, íntimo, pero tiene muy poco que ver con la tecnología que los practicantes originales estaban utilizando. Ellos usaban la energía sexual como una herramienta de precisión para hackear la conciencia, para forzar el reconocimiento de que quien experimenta el placer y la conciencia que observa esa experiencia son movimientos de una misma cosa. Occidente convirtió un bisturí de neurocirugía en un masaje de espalda. En el trabajo real con la energía, el cuerpo es un laboratorio. Cada sensación, cada corriente, cada movimiento sutil de la respiración y de la atención se vuelve información. El objetivo es reconocer que quien siente el deseo mismo y la conciencia que sabe que hay deseo son expresiones de una misma conciencia. Cuando ese reconocimiento se estabiliza, la energía que estaba atrapada en la búsqueda, en la contracción del querer, queda libre. Dejas de filtrar tu poder en la fantasía de ser un yo separado que necesita completarse desde fuera. La cualidad disolvente de la excitación sexual, ese olvido temporal del yo separado, apunta exactamente en la misma dirección que todos los caminos espirituales. La energía misma te muestra lo que eres cuando la contracción se suelta. Si te resulta confuso cómo el sexo puede ser espiritual, o si empieza a aclararse porque tantas tradiciones o reprimieron la sexualidad o intentaron dominarla, deja un comentario. La relación entre la energía sexual y el reconocimiento de lo divino es el fundamento sobre el que se construye todo lo demás. La energía sexual es fuerza creativa en su estado más crudo. La misma energía que puede crear un hijo puede crear una obra de arte, un descubrimiento científico, un momento de genialidad que parece surgir de la nada. Los artistas lo saben de forma intuitiva. Los periodos de creatividad intensa suelen coincidir con periodos de intensidad sexual. Es la misma energía, solo cambia la dirección. Cuando la energía sexual se descarga a través del sexo ordinario o la masturbación, ese potencial creativo se descarga con ella. Te sientes algo vacío, ligeramente agotado, como si algo vital se hubiera perdido. Y así es, la materia prima de la creación acaba de salir de tu sistema. Tu cuerpo tiene que fabricar más, y eso cuesta recursos. Pero más importante aún, la energía que podría haberse transmutado en visión artística, en claridad espiritual, en la capacidad de sentarte a meditar durante horas sin distracción, se ha ido. Los sistemas antiguos entendían esto con una precisión que hoy incomoda. Ellos hablaban de niveles de energía en el cuerpo. El nivel más denso, la esencia sexual, materia prima, pesada, ligada a la supervivencia y a la reproducción. Un nivel intermedio, la fuerza vital, más ligera, más refinada, la que circula por canales y anima el movimiento. Y el nivel más alto, el espíritu, la conciencia misma, la pura presencia, con casi nada de materialidad. La fórmula alquímica era clara. Conservar la esencia sexual. Refinarla en fuerza vital. Refinar la fuerza vital en espíritu. Y luego disolver incluso ese espíritu en el vacío del que todo emerge. Cada paso es una destilación. Tomas lo más grueso y lo transformas por etapas hasta que se vuelve conciencia pura. Y después lo devuelves a la fuente. Cada vez que descargas sexualmente sin conciencia, drenas el material base de todo ese proceso. El cuerpo tiene que fabricar más. Y el ciclo continúa. Descargas, te sientes más bajo, buscas estímulo para volver a sentirte vivo. Descargas, repites. El yo separado se mantiene intacto porque la energía que podría disolverlo sigue escapándose hacia afuera. La reversión consiste en lo opuesto. En lugar de permitir que la energía se descargue hacia abajo y hacia afuera, aprendes a llevarla hacia arriba, a través de circuitos dentro del cuerpo. Hay canales que ascienden por la espalda y descienden por el frente del torso. Y hay detalles que, aunque parezcan extraños, existen en muchas tradiciones por la misma razón. Completar un circuito. Por ejemplo, colocar la lengua en el paladar para cerrar el flujo. Cuando la energía sexual se acumula en la base, usa respiración, atención y contracciones específicas para jalar esa energía por el canal posterior, a lo largo de la columna. Sube por la espalda, se intensifica, puede inundar la cabeza con una sensación eléctrica, y luego desciende por el canal frontal, atravesando garganta, pecho,
abdomen, y vuelve a un centro más bajo, debajo del ombligo, donde se almacena y se refina. Cada vuelta por ese circuito purifica la energía. Lo que empezó como deseo de descarga se vuelve combustible para la atención. La esencia sexual se transforma en fuerza vital, y la fuerza vital se transforma en espíritu. La fuerza que quería perderse en otra persona revela algo más profundo. Es conciencia queriendo reconocerse a sí misma. El mecanismo, en términos simples, es este. El estímulo sexual activa la esencia. Si no hay intervención consciente, esa esencia se mueve automáticamente hacia la descarga. El orgasmo se siente tan poderoso porque, por un instante, el yo separado se disuelve. La energía invade el sistema. Los límites desaparecen. Pero luego la energía sale del cuerpo. Y el yo vuelve a contraerse. Y te quedas un poco más vacío. Ahora, interrumpe el patrón en el momento exacto. Si cortas la ruta hacia la descarga, la energía se queda sin salida hacia afuera. Entonces solo le queda una dirección, arriba. Y la primera vez que lo experimentas de verdad, no se confunde con nada. Sientes una subida intensa por la columna. Calor en la cabeza. Presión. A veces destellos, patrones geométricos, flashes. Como si tu sistema nervioso se encendiera por completo. Lo que era placer genital se vuelve placer de todo el cuerpo. Luego se vuelve una experiencia de todo el sistema nervioso. Y en ciertos casos, empieza a disolver la sensación de estar encerrado en un cuerpo. La energía sexual, conservada y circulada, construye vitalidad en todos los niveles. Te sientes más fuerte, más claro, más presente. Y esa presencia se nota, incluso si nadie sabe explicar por qué. La energía que se habría perdido queda disponible para todo. Para tu salud, para tu enfoque, para tu creatividad, para tu fuerza interior, para tu capacidad de sostener disciplina sin pelear contigo mismo. Cuando estás filtrando esa energía todo el tiempo y, aún así, te preguntas por qué tus proyectos no tienen potencia, por qué tu visión no se materializa, por qué sientes que algo no termina de encenderse, la respuesta, muchas veces, es simple. Estás perdiendo el combustible base una y otra vez, sin darte cuenta. La energía sexual, cuando no se descarga inconscientemente, se vuelve energía disponible para manifestar. Porque la misma fuerza que puede crear un hijo puede crear una vida, una realidad, un trabajo sólido, una identidad más clara, una presencia más estable. No es poesía, es mecánica. Y aquí entra una idea que lo ordena todo. El deseo es conciencia buscando su propio reflejo. Cuando sientes deseo por otra persona, en la superficie parece yo quiero a esa persona. Pero en el fondo, es conciencia reconociéndose en otra forma y queriendo volver a la unidad. El yo separado lo interpreta como carencia. Me falta algo. Esa persona lo tiene. La verdad más profunda es que lo que anhelas no es un cuerpo. Es el estado de no separación que, por un instante, rozas durante el clímax. Dos cuerpos se unen. Los límites se disuelven. Por un momento no hay tú y yo. Solo hay una sensación oceánica de unidad. Luego el cuerpo se separa, los límites vuelven, y regresas a ser dos individuos. Y entonces la nostalgia aparece otra vez, porque lo que tocaste era real. Las religiones entendieron el anhelo, y muchas lo usaron. Tomaron ese impulso de unión y lo apuntaron hacia afuera. Estás incompleto, necesitas salvación, busca a Dios fuera de ti. El anhelo es auténtico. La dirección es la que está invertida. Lo que estás buscando es el reconocimiento de lo que ya eres. El deseo sexual es ese mismo anhelo con otra máscara. Conciencia contraída en la ilusión de separación, intentando recordarse a sí misma a través de la unión física. La unión ocurre por un instante, la ilusión se reconstituye y la búsqueda sigue. La vía consciente es distinta. Es mirar lo que el deseo está señalando. Cuando aparece la excitación, en lugar de correr directo a actuarla, la investigas. ¿Quién está deseando? ¿Dónde está el deseo? ¿Qué está buscando realmente? Si miras con honestidad, no vas a encontrar un yo sólido haciendo el deseo. Vas a encontrar deseos surgiendo dentro de la conciencia. Y vas a encontrar que la conciencia misma permanece intacta, haya deseo o no. En el pico de la excitación, el yo se disuelve. ¿Qué queda? Pura experiencia.
sin alguien teniendo la experiencia. Solo la experiencia apareciendo. Y eso eres tú. No como idea. Como hecho directo. Cuando la energía sexual se dirige con conciencia, ese reconocimiento se vuelve casi inevitable. Y por eso existe tanta vergüenza instalada alrededor de la sexualidad. No es casualidad. Si la gente entendiera que la energía sexual puede dirigirse hacia el despertar, hacia el reconocimiento de su naturaleza divina, muchas estructuras de control perderían poder. Para que el control funcione, necesitas creer que estás separado de lo divino, que eres un individuo impotente, que tu plenitud depende de algo externo. La vergüenza es el guardia en la puerta. Es el mecanismo que te impide mirar con claridad exactamente dónde está una de tus llaves más potentes. Y esa vergüenza suele instalarse antes de que puedas cuestionarla. Antes de la pubertad ya está sembrada. Luego, cuando aparecen las sensaciones, se mezclan con culpa, miedo, confusión. El sistema nervioso aprende a contraerse alrededor de la energía sexual, en vez de permitir que se expanda y circule. Romper esa programación requiere trabajo consciente. No se hace solo con ideas. Se hace sintiendo, sosteniendo, mirando de frente, entendiendo que es tuyo y que fue implantado. Cuando puedes sentir excitación sin vergüenza, sin la urgencia inmediata de descargar o de suprimir, la energía empieza a comportarse distinto. Se distribuye, se eleva, se mueve como si, por fin, tuviera permiso de hacer lo que siempre estuvo diseñada para hacer, abrirte. Y aquí aparece una distinción crucial. La lujuria y la excitación consciente parecen similares, pero no lo son. La lujuria nace de la separación. Nace de creer que estás incompleto y que el otro tiene algo que necesitas. Hay ansiedad, hay desesperación, hay hambre, hay esa sensación de si no lo consigo, sufro. La lujuria es el yo contraído intentando completarse a través de otro cuerpo. Y nunca funciona, porque la unión es temporal. Y la sensación de carencia vuelve. La excitación consciente nace de la presencia. La energía se siente en el cuerpo y tú estás ahí, despierto, viéndola. No hay desesperación. No hay sensación de que tiene que ir a algún lado. La energía se reconoce como conciencia en movimiento, como la fuerza creativa de la existencia expresándose a través de ti. Desde ahí, puedes compartirte con otra persona sin estar buscando salvarte. O puedes trabajar con la energía en soledad sin convertirlo en fuga. En ambos casos, ya no estás mendigando. Estás cultivando. La lujuria deja vacío. La excitación consciente deja energía. La lujuria vive en fantasía, en un futuro donde por fin tendrás lo que quieres. La excitación consciente está en el ahora, en sensación directa, sin historia extra. Cuando distingues esto, la experiencia entera cambia. Puedes sentir placer sin perderte. Puedes conectar sin convertirte en esclavo. Puedes tener intensidad sin fragmentarte. Todo lo anterior, la alquimia de la esencia, la idea de que el deseo es conciencia buscándose, la diferencia entre lujuria y presencia, la vergüenza instalada como bloqueo, no son teorías para decorar la mente. Son cosas que puedes verificar en tu experiencia. Y lo que viene después es exactamente eso. ¿Cómo verificarlo? La verificación no llega leyendo más, sino practicando. Pero antes de entrar en cómo hacerlo, vale la pena entender por qué estas prácticas aparecen una y otra vez en historias que parecen sacadas de un mito. Maestros errantes que alcanzaron realización a través del trabajo sexual dejaron biografías que suenan imposibles. No porque fueran cuentos para impresionar, sino porque el lenguaje ordinario se queda corto cuando intenta describir lo que ocurre cuando la conciencia se reconoce a sí misma usando la energía más intensa disponible. Se habla de monjes eruditos que, después de años de estudio sin resultados visibles, abandonaron todo por frustración. En un gesto de ruptura total, tiraron sus símbolos sagrados, bebieron vino, rompieron sus votos. Y esa misma noche, según las historias, la deidad se les apareció y les reveló que ya habían alcanzado la realización, que solo faltaba soltar la última capa de control. Fueron expulsados de los monasterios, vagaron por el mundo y se convirtieron en transmisores vivos, enseñando no con discursos, sino con presencia. Otros relatos hablan de sabios que dejaron su estatus para unirse a mujeres consideradas impuras por la sociedad, y que precisamente a través de esa transgresión descubrieron que la verdad no estaba en la pureza externa, sino en el reconocimiento directo de la mente natural.
De esas uniones surgieron poemas estáticos, enseñanzas que aún se conservan, y, según las leyendas, cuerpos que se disolvieron en luz. También hay historias de reyes que buscaron la inmortalidad en frutos mágicos o elixires, solo para descubrir que el néctar que anhelaban siempre había estado dentro de ellos, desperdiciado una y otra vez a través de la descarga inconsciente. Al aprender a conservar y dirigir la energía sexual, no encontraron solo longevidad, sino un cambio radical en su forma de estar vivos. El patrón se repite: lo prohibido, lo tabú, lo que la moral ordinaria rechaza, se convierte en el punto de quiebre que rompe la mente condicionada. No porque el sexo en sí sea el objetivo, sino porque la intensidad de la energía sexual es capaz de atravesar capas de control que otras prácticas apenas rozan. En muchas de estas tradiciones, la unión sexual no era vista como entretenimiento ni como descarga, sino como método. Y el reconocimiento era el fin. La transgresión no era para buscar placer, sino para sacudir la estructura rígida del yo y mostrar su vacío. Por eso los textos describen el cuerpo con una precisión casi quirúrgica. Hablan de canales que recorren el torso, de un canal central que normalmente está cerrado en la mayoría de las personas, y que va desde el centro sexual hasta la coronilla. La liberación, decían, ocurre cuando la energía entra y permanece en ese canal. Los canales laterales sostienen la experiencia ordinaria, uno asociado a las emociones y a la percepción dual, el otro al pensamiento conceptual y a los patrones que te arrastran por la vida. Mientras la energía fluye por ahí, la experiencia de separación se mantiene. Cuando entra en el canal central, la estructura cambia. Describían centros a lo largo de ese eje, en la cabeza, en la garganta, en el corazón, en el abdomen, en el centro sexual. Cada uno con cualidades específicas, no como símbolos abstractos, sino como mapas de experiencia directa. Hablaban de gotas, de esencias concentradas que se mueven con la excitación y el calor interno. Antes de cualquier práctica sexual avanzada, decían, el practicante debía dominar el fuego interno, generar calor en el abdomen a través de respiración, visualización y contracciones. Ese calor derretía una esencia en la coronilla, que descendía por el canal central, produciendo oleadas de gozo en cada centro que atravesaba. Y el desafío no era sentir placer, sino sostener presencia clara mientras ese placer surgía, uniendo gozo y vacío. Los más avanzados aprendían incluso a invertir el flujo, a hacer subir y bajar esas oleadas sin emisión, creando ciclos de intensidad sin pérdida. Con un compañero o compañera entrenada, ese proceso se aceleraba de forma brutal. Lo que podía tomar meses en soledad, podía ocurrir en horas en unión consciente. Pero la regla era absoluta: no perder la esencia. Incluso una sola descarga era vista como romper el proceso, como perder altura justo cuando estabas ganando impulso. No por moral, sino por mecánica. Desde esa intensidad, mantenían la atención en lo que no cambia, la conciencia que observa el gozo sin confundirse con él. El objetivo no era el placer. Era que, a través del placer, se revelara la mente más sutil, esa claridad que normalmente solo aparece en el instante de la muerte. Otras tradiciones, con otro lenguaje, decían lo mismo. Para algunos, el cuerpo era un templo. El alma individual, la divinidad dentro. La unión sexual, un ritual donde lo masculino y lo femenino, dentro y fuera, se encontraban para revelar lo inmortal. Hablaban de néctar que cae desde la cabeza, de fuego que asciende desde el vientre, de capturar ese néctar antes de que se queme y se pierda. Alquimistas comparaban estas esencias con sustancias externas, mercurio y azufre, que al unirse correctamente daban lugar a la piedra filosofal. No como metáfora poética, sino como un mapa de procesos internos. Se narran prácticas extremas, rituales prolongados, alineaciones con fases lunares, intentos de usar la intensidad máxima posible para forzar una apertura total. No como recomendación para cualquiera, sino como evidencia de hasta dónde puede llegar la mecánica cuando se lleva al límite. En todas esas historias hay una idea central. Cada vez que te acercas al clímax conscientemente, ocurre una pequeña muerte. El yo que se contrae, que defiende, que sostiene su identidad, se disuelve por un instante. No hay pensamiento. No hay tiempo. No hay alguien. Solo experiencia pura. Si la energía se descarga, ese yo vuelve a formarse casi igual que antes. Quizá un poco más relajado, quizá con menos tensión, pero esencialmente el mismo. Y el ciclo se repite: muerte, renacimiento,
cientos o miles de veces a lo largo de la vida, sin que se reconozca lo que está pasando. El practicante consciente mira esa muerte de frente. Sostiene la atención justo cuando el yo se deshace. Y si logra no perderse ahí, el renacimiento es distinto. El yo vuelve, pero más liviano, menos sólido, más transparente. Repetido suficientes veces, ese yo deja de reconstruirse como una estructura firme. Se vuelve un conjunto de hábitos, de funciones útiles, pero ya no un centro rígido desde el cual todo se vive. Puedes operar en el mundo sin creerte ese personaje. Por eso tantas mitologías hablan de dioses que mueren y resucitan a través de la unión. No como historias externas, sino como descripciones simbólicas de un proceso interno, disolución y recomposición, una y otra vez, hasta que lo que se recompone ya no puede llamarse un yo separado. En muchas de esas líneas, las mujeres no eran figuras secundarias. Eran portadoras de transmisión. Princesas que rechazaron el control, maestras que iniciaban a hombres en las prácticas más profundas, consortes que no acompañaban, sino que guiaban. Hay relatos de mujeres que vivieron en lugares considerados impuros, que absorbieron rechazo social, y que precisamente desde ahí enseñaron que la conciencia no conoce pureza ni impureza, que esas categorías existen solo para la mente condicionada. Se dice que algunas alcanzaron la llamada disolución en luz, que sus cuerpos físicos se volvieron cada vez más sutiles hasta desaparecer, dejando apenas rastros. Más allá de si tomas eso literal o simbólicamente, el mensaje es claro. Cuando la identificación con la forma se suelta por completo, la forma deja de ser el límite. Todo esto no es para romantizar ni para empujar a nadie a extremos. Es para mostrar que, a lo largo de culturas y siglos, la misma intuición aparece. La energía sexual, trabajada con conciencia, puede ser un atajo brutal hacia el reconocimiento. Y precisamente por eso, también puede ser peligrosa. No toda persona que toca estas prácticas busca despertar. Algunos las han usado para acumular poder, vitalidad, longevidad, incluso para absorber energía de otros sin que estos lo sepan. Técnicamente, la mecánica funciona. Pero el resultado es más encierro, no más libertad. Más fortalecimiento del yo separado, no su disolución. Es la misma herramienta con intenciones opuestas. Por eso, todas las tradiciones insisten en la base: claridad, ética interna, reconocimiento de que la energía en ti y en el otro es la misma. Que no hay nada que robar. Que no hay nadie a quien quitarle algo. Que la fuente es infinita. Sin ese entendimiento, lo que podría abrirte puede hundirte más en la ilusión de control. Y con ese marco claro, se llega al punto más importante: no creer nada de esto. Probarlo. Porque al final, lo único que vale es tu experiencia directa. Aquí es donde todo se vuelve real. No en las historias, no en los mapas, no en las palabras. En lo que tú puedes verificar en tu propio cuerpo y en tu propia conciencia. Reserva un momento en el que no vayas a ser interrumpido. Crea un espacio donde te sientas seguro. No con rituales complicados, sino con una intención clara. Este tiempo es para estar presente contigo mismo. Empieza con la respiración. Respiraciones lentas y profundas hacia el abdomen bajo. Deja que el aire expanda el vientre al inhalar y que se relaje al exhalar. Hazlo durante varios minutos, hasta sentir que el sistema nervioso se asienta, que la mente baja el ritmo, que hay una base de calma. Desde ahí, permite que la excitación aparezca. Usa lo que normalmente usarías, sin prisa. El objetivo no es llegar al clímax, sino construir energía. Mientras la excitación aumenta, mantén la respiración lenta. Observa las sensaciones. Observa los pensamientos. Observa el impulso de ir más rápido. Solo observa. Cuando te acerques al punto de no retorno, detén toda estimulación. Quédate quieto, sentado o de pie. Contrae los músculos del suelo pélvico, los mismos que usarías para cortar el flujo de orina. Mantén la contracción sin tensarte de más. Respira profundo. Lento. Siente lo que está pasando sin actuar sobre ello. La energía va a ser intensa. Tal vez incómoda. El cuerpo querrá moverse, buscar descarga. Quédate. Respira dentro de la intensidad. Pregúntate, ¿dónde está esta sensación? ¿Está solo en los genitales o se está expandiendo? ¿Puedes sentir calor en el vientre, en el pecho, en la espalda? Lleva la respiración a esas zonas. No intentes forzar nada.
Solo permite que la sensación se difunda. Deja que la energía se distribuya. No la controles. No la empujes. No la reprimas. Permite. Y entonces, introduce la pregunta clave. ¿Quién está experimentando esto? El cuerpo está excitado. La energía se mueve. ¿Quién sabe que esto está ocurriendo? No pienses la respuesta. Búscala. Mira directamente. Intenta localizar al yo que está viviendo la excitación. ¿Dónde está? ¿En la cabeza? ¿En el pecho? ¿En algún punto concreto? Si miras con honestidad, no vas a encontrar un sujeto sólido como un objeto más. Lo que encontrarás es conciencia misma, vacía de forma, sabiendo que hay excitación. La excitación aparece dentro de la conciencia. La conciencia no cambia porque la excitación esté o no esté. Es la misma conciencia cuando estás tranquilo, cuando estás pensando, cuando estás en silencio. El contenido cambia. Eso que sabe que el contenido cambia. No. Deja que la excitación vuelva a subir. Acércate otra vez al borde. Detente de nuevo. Cada vez estás entrenando dos cosas: tu capacidad de sostener energía sin descargar y tu capacidad de investigar la diferencia entre la sensación y el saber de la sensación. Ese espacio entre ambos es donde vive el reconocimiento. Si repites esto varias veces en una misma sesión, en algún punto puede ocurrir algo distinto. La energía empieza a moverse por sí sola hacia arriba. Sientes calor o cosquilleo subiendo por el torso, quizá hasta la cabeza. Cuando eso pase, no interfieras. No intentes dirigirlo. No intentes amplificarlo. Déjalo moverse. Tu propia fuerza vital, ya no atada solo a la descarga sexual, empieza a activar circuitos dormidos en el sistema nervioso. El cuerpo puede querer moverse, estirarse, adoptar posturas espontáneas. Permite que ocurra. No lo fuerces, no lo frenes. Pueden surgir sonidos, respiraciones profundas, gemidos, suspiros. No son actuaciones. Son descargas de tensión y ajustes internos. Déjalos pasar. En una variante más intensa, justo en el pico máximo antes del punto sin retorno, contrae con fuerza el suelo pélvico. Lleva el abdomen hacia adentro y hacia arriba. Inclina ligeramente la cabeza hacia atrás y visualiza, o simplemente siente, la energía disparándose por la columna desde la base hasta la coronilla, como un relámpago. Sostén el aire un instante arriba. Puede haber una explosión de sensación en la cabeza: calor, presión, expansión. Luego exhala lento, dejando que la energía baje por el frente del cuerpo, cara, garganta, pecho, vientre, hasta volver a descansar debajo del ombligo. Eso es una vuelta completa del circuito. La energía ahora no se perdió. Se almacenó y se refinó. Si trabajas con una pareja consciente, el principio es el mismo. Sincronizan la respiración. Uno inhala mientras el otro exhala, creando un bucle. Mantienen contacto visual, porque la mirada también conduce energía. Se mueven lento, muy lento. No buscan fricción. Buscan presencia. Desde esa quietud, la excitación se construye de forma natural. Y cuando alcanza cierto punto, la energía empieza a circular entre ambos sin necesidad de empujar. El orgasmo, si ocurre, no viene de la fricción, sino de la acumulación energética. Aparece desde dentro. Y cuando la energía llena todo el cuerpo, vuelve la pregunta: ¿qué soy? No como concepto, como mirada directa. ¿Qué es esto que sabe que hay cuerpo, que hay energía, que hay sensación, que hay pensamiento? ¿Qué permanece cuando todo eso aparece y desaparece? La respuesta no llega como frase. Llega como reconocimiento. Te das cuenta de que lo que eres es el espacio mismo en el que todo eso ocurre. El campo que no se mueve aunque todo dentro se mueva. Eso es lo que has estado buscando en cada encuentro sexual, en cada intento de fusión, en cada momento de placer intenso. No era el cuerpo del otro. Era ese instante sin límites. Ese estar sin centro. Esa plenitud sin forma. Cuando lo reconoces así, la experiencia se vuelve transparente. Puedes sentir placer. Puedes compartirte. Puedes incluso descargar si eliges hacerlo. Pero sabes que eso no toca lo que eres. El cuerpo vive la excitación y la liberación o la excitación y la retención. La conciencia lo presencia todo con la misma claridad.
Eso es libertad. Puedes amar sin necesidad, desear sin desesperación, conectar sin perderte, porque sabes lo que eres. Y sabes que la misma conciencia que mira desde tus ojos es la que mira desde los ojos del otro. Si haces la práctica, cuéntalo. No lo que crees que debería pasar, lo que realmente notas. ¿Se mueve la energía? ¿Se difuminan los límites entre sensación y conciencia? La pregunta ¿quién experimenta esto te lleva a un lugar inesperado? Tu experiencia directa vale más que cualquier enseñanza. Las técnicas son entrenamiento, pero la práctica real es vivir desde ese reconocimiento en cada momento, en lo sexual y en lo cotidiano. La misma conciencia que se mueve como excitación, se mueve como hambre, como creatividad, como el aire entrando ahora en tus pulmones. Una sola fuerza. No estás separado de ella. Eres eso apareciendo como esta forma, por este tiempo, antes de disolverse de nuevo en lo informe. La energía sexual hace este reconocimiento casi imposible de ignorar, porque es intensa, viva, inmediata. No puedes intelectualizar un orgasmo. Te arroja a la experiencia directa. Y si llevas conciencia ahí, en vez de perderte, descubres lo que todos los místicos han señalado. Que la vida en ti es la vida en todo. Que la conciencia es una. Que lo que parece tu conciencia individual es solo una abertura por la que lo infinito se mira a sí mismo. No desperdicies la energía. No la suprimas. No dejes que te arrastre sin conciencia. Aprende la mecánica. Practica. Lleva atención a cada sensación. Deja que la energía sexual haga lo que está diseñada para hacer. Romper la ilusión de separación y mostrarte la verdad de que nunca has estado separado de lo divino, porque eso que llamas divino eres tú, buscándote a ti mismo a través de cada deseo. La guía está completa. La prueba está en tus manos. O mejor dicho, en tu columna, en tu respiración, en tu disposición a sentir sin huir. Pruébalo. Verifícalo. Y cuando sabes esto por experiencia directa, el sexo deja de ser un misterio que te controla. Se vuelve transparente. Puedes entregarte al placer sin perderte en él. Puedes elegir retener sin sentirte reprimido. Puedes compartirte con otro sin convertirlo en salvación. Porque sabes que lo que eres no se ve afectado por ninguna de esas olas. El cuerpo siente. La energía se mueve. La conciencia observa. Siempre intacta. Entonces algo cambia en tu forma de vivir. Ya no buscas completarte. Ya no persigues sensaciones para tapar un vacío. Empiezas a moverte desde plenitud. Desde presencia. Desde una estabilidad que no depende de lo que ocurra afuera. Puedes desear, pero sin desesperación. Puedes amar, pero sin necesidad. Puedes crear, pero sin agotarte. Porque la fuente de donde todo nace ya no se está escapando de tu sistema sin que lo notes. Empiezas a notar que esa misma fuerza que se manifiesta como excitación también se manifiesta como inspiración, como voluntad, como claridad, como ese impulso silencioso que te levanta cuando quieres rendirte. Es una sola energía, un solo movimiento, una sola vida expresándose de 1000 formas. Y cuando vives así, cada momento se vuelve parte de la práctica. Comer, caminar, respirar, escuchar. Todo se vuelve una oportunidad para reconocer lo mismo. Sensaciones apareciendo en conciencia, conciencia permaneciendo. La energía sexual deja de ser un problema que gestionar o un placer que perseguir. Se vuelve una maestra, una puerta, un espejo que te devuelve, una y otra vez, a la misma verdad, que lo que buscas nunca estuvo fuera. Nunca fue el otro. Nunca fue el objeto. Nunca fue el instante perfecto. Siempre fuiste tú, olvidándote de ti mismo, y ahora empezando a recordarte. No porque alguien te lo diga, sino porque lo ves, lo sientes, lo reconoces. Eso es lo que realmente libera. Hoy has escuchado que la energía sexual no es algo que deba avergonzarte ni dominarte, sino una fuerza sagrada que, cuando se vive con conciencia, puede devolverte al reconocimiento de quién eres realmente. No es el deseo lo que te pierde, es el olvido de ti mismo dentro del deseo. Si este mensaje tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios. Tiene sentido para mí. Ahora elige. Sigue viviendo en automático o empieza a usar tu energía para despertar, crear y transformarte. Suscríbete,
Activa la campana y comparte este mensaje con quien sientas que lo necesita escuchar. Recuerda esto, dentro de ti ya está la fuerza que puede cambiar tu vida. Solo hace falta que te atrevas a mirarla de frente y a caminar con ella.